Qué Vamos a hacer el movida. análisis. Ujú. Siempre es conveniente esperar que baje más la espuma para avanzar en lo más fino, en lo más fino. Pero de todas maneras, esta elección, el fenómeno de Milei a nivel nacional es tremendo y ha tenido su traducción a nivel provincial. Más allá de que la provincia, el triunfo del gobierno ha sido contundente, ha sido más contundente todavía el triunfo del intendente de Capital, Gustavo Sadi. Hay una similitud entre lo que pasa en la provincia y lo que pasa a nivel nacional que vale la pena destacar. Esta elección ha sido mala a nivel nacional para las organizaciones políticas tradicionales, pero ha sido particularmente mala para Juntos por el Cambio. Acá en Catamarca se da en un nivel, digamos, mucho más enfático, como si estuviera caricaturizado o estuviéramos viendo con una lupa lo que ha ocurrido a nivel nacional. En términos generales, y sin hablar en detalle, acá lo que hay es una reconfiguración del espacio opositor a nivel nacional y a nivel provincial. Vamos a ver qué pasa a nivel nacional con la elección de octubre y en noviembre. A nivel provincial, a mí me parece muy difícil que la oposición pueda revertir la enorme distancia que le ha sacado el oficialismo. Muy difícil. Y el dato a destacar acá es el desempeño que ha tenido la terminal local de Milei, de los libertarios. Ese desempeño es el que hay que destacar. Quedó con un 16% a solo 10 puntos de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio salió alrededor de 26 en la categoría de gobernador y la Libertad Avanza 16. En la capital esa distancia se acorta. O sea, el tocayo Javier Varela, que el candidato, precandidato a intendente de los libertarios, quedó a 7 puntos de la sumatoria de los votos de Marchioli y de Monti y de la sumatoria de los votos de Fama y de Mansi. Con otro dato adicional, tanto José Jalí Colomé como, como el intendente, como Varela, han sido los candidatos más votados de la oposición en el mano a mano. Bueno, eso hace mucho más difícil, por la caída de la expectativa, el desafío que nosotros veníamos planteando, Daniel, que se le iba a dar a Juntos por el Cambio después de la PASO, que era unir esfuerzos, unir a los dos sectores que estaban enfrentándose para la batalla final hacia octubre. ¿Por qué? Y porque hay una fuerte caída de la expectativa. El resultado de ayer implica una fuerte caída de expectativa en Juntos por el Cambio y una gran inyección de expectativa, en contrapartida, sobre el esquema libertario. Al punto tal que estas dificultades para encontrar el voto libertario que hubo durante la jornada de ayer, usted se acuerda, alrededor del mediodía, que había quejas de que no había votos libertarios y que se denunciaba que se los robaban. Bueno, destapada la urna parece no era que se los robaban. Parece que lo que pasaba es que la gente iba a los sacaba y lo votaba a Milei y que por eso no había votos libertarios en el cuarto oscuro, que tenían los libertarios un esquema muy frágil o inconsistente de fiscalización, cosa que ya no va a ocurrir en octubre. Entonces lo que hay en Catamarca en litigio hacia octubre es quién va a ser la oposición, quién va a ser la principal oposición. Juntos por el Cambio ha pasado de discutir con el gobierno de la provincia y de discutir en capital con Sadi a discutir con Jalí Colomé. Esta es la variación más importante que hay a nivel provincial. La traducción de este fenómeno que se ha dado a nivel nacional. A nivel nacional, Milei ha ganado, usted lo recordaba hoy, en 16 distritos.
como candidato a presidente. Vamos a señalar algunos detalles. En la mayoría de esos distritos, la cuestión provincial ya estaba dirimida, ya estaba definida. O sea, ya estaba definido quién va a ser gobernador, quién iban a ser los legisladores provinciales. De manera tal que esos electorados, definida su situación más cercana geográficamente, su entorno político inmediato, votaron con más libertad a nivel nacional. Ejercieron con más libertad ese voto castigo, ese voto bronca, que se dice expresa Javier Milei. Reunió 7 millones de votos. Es importante el volumen, es importante el volumen y es importante la extensión territorial que ha tenido. Ha ganado 16 provincias. Una eventual presidencia de Milei tendría los siguientes condicionantes. Primero, ¿cuántos gobernadores tenía Milei? En este momento ninguno. Pero hay 2 provincias importantes que todavía le falta definir su esquema gubernamental. Más allá de que todavía tienen que definir los que han votado en simultáneo con la nación. Hay 2 provincias importantes en su volumen electoral que todavía tienen que definir sus gobiernos, que han hecho paso, han tenido un resultado de las pasos provinciales y ahora tienen que hacer la definitiva. Una de ellas es Mendoza, donde Milei obtuvo un triunfo muy importante. En Mendoza se había posicionado, o está posicionado todavía, para ganar la gobernación, Alfredo Cornejo. Bueno, eso era paso. ¿Cómo va a repercutir ahí en Mendoza esto que ha pasado a nivel nacional, la figura de Milei? ¿Cómo repercutir en Santa Fe? Que también tiene que hacer todavía su elección definitiva, donde ganó Puyaro la precandidatura a gobernador de Juntos por el Cambio sobre el esquema de Patricia Bullrich, que era en ese momento. Bueno, ganó Santa Fe también Milei como candidato a presidente. ¿Cómo les va a ir a los candidatos de Milei provinciales en esos 2 distritos, que son 2 distritos importantes? Gran pregunta. Gran pregunta. Pero por lo pronto, a pesar de eso, el esquema institucional que rodearía una eventual presidencia de Milei, de Javier Milei, que está por verse si la logra, sería muy desfavorable. Con todo el viento a favor, digamos, supongamos que gana su candidato a gobernador en Mendoza o en Santa Fe. Bueno, la mayoría del mapa está teñido o de peronistas o de radicales. ¿Cuántos legisladores nacionales tendría? Ahí podría variar un poquito porque hay legisladores nacionales que se juegan en octubre. Ese esquema se juega en octubre. ¿Cuántos intendentes? O sea, hay que ver qué estructura rodearía esa hipotética presidencia de este fenómeno que se llama Javier Milei. Hay que ver cómo evoluciona el fenómeno, digamos. Hay voto bronca. Bueno, el voto bronca se ha expresado. Le ha dado una victoria está un punto por encima del sello Juntos por el Cambio, 2, 3 puntos por encima de Unión por la Patria, sello a sello. Ahora, Milei tiene 7 millones de votos. Son casi 2 millones de votos más que Bullrich, entre 2 y 3 millones más de votos que Bullrich y que Massa. Voto de él. Se expresó el voto bronca. ¿Se va a sostener eso hacia octubre? Porque ojo que a veces viene la bronca y después viene el susto. Entonces el electorado vota y después dice, bueno, está bien, ya hemos castigado, pero vamos a reacomodar la escena de acuerdo para octubre, para la general, para la definitoria, para cuando se juega ya por los puntos. Son incógnitas que se van a ir despejando en el transcurso, en este trayecto que se inicia ahora
hacia las elecciones de octubre. Ayer yo escuchaba el discurso de Milei, ya no está tan loco Milei. O sea, ya en el discurso de ayer no estaba tan loco como estaba antes. Hay una pelea que empieza a dirimirse y es principalmente entre quienes en esta elección van a representar la oposición. ¿Qué va a pasar con el voto de Rodríguez Larreta? ¿Qué va a pasar con el voto de Schiaretti? Que sacó 5 puntos. Bueno, en una elección de estas características, 5 puntos son 5 puntos. ¿Dónde irá? ¿A dónde irá? ¿Se irá? ¿Con Bullrich? ¿O se sumará a Bullrich? Vamos a ver qué hace el voto de Graboy. Graboy ha sacado cerca de un 6% dentro del 27 y pico que tiene Unión por la Patria. Bueno, 6%. ¿Cómo va a fluctuar eso? Son grandes preguntas que tienen que ver con una elección que indudablemente, por cómo están las cosas, se dirimiría en balotaje. Ahora, Diego... Y que, en definitiva, Daniel, discúlpeme, interrupción, expone lo que nosotros veníamos hablando, más allá de que uno tiene que hacer cargo de lo que dice. Sinceramente, que está muy desinflado, pero claro, pensé que no iba a nadie tener esperaba este desempeño. Está bien, pero de todas maneras lo que sí ha ocurrido es que la oferta de los dos grandes polos de la fractura nacional había sido metida con calzador, digamos, las precandidaturas, y fue desbordada. Fue desbordada ¿por quién? Por Milei. Por Milei. Se desbordó. Ahí está la crisis de representación. La sociedad argentina, el electorado argentino, manda un mensaje diciendo, muchachos, este diseño, este formato, tiene que ser readecuado para lograr obtener nuevamente la representación del pueblo argentino. Me animo a decir algo más, Costero. Es un mensaje hacia el eje metropolitano, que es el que viene controlando los destinos del país desde el año 1999, cuando gana Fernando de la Rúa la presidencia de la Nación, con los resultados que están a la vista. Más allá de que Milei es de ahí también, más allá de que él es oriundo de ahí, de la metrópoli, de Cabo, el conurbano bonaerense, y más allá del volumen electoral. Pero es un mensaje del interior hacia ese eje que ha venido administrando y que ya venía arrojando indicios con la fragmentación de las elecciones provinciales. ¿Por qué se hacen los gobernadores elecciones provinciales desacopladas o desdobladas de las nacionales? Y porque no quieren que se les contamine el escenario. El gobernador Raúl Jalil, finalmente habrá que aceptarlo, no hizo eso, fue en simultáneo y obtiene una ratificación rotunda, yo diría, no creo que a nivel provincial se hayan dado resultados tan rotundos como se dieron en Catamarca ayer. Distancias tan largas entre el oficialismo y la primera oposición como la que se dieron ayer en Catamarca, cercana a los 30 puntos, que en Capital se extiende con la figura de Sadia casi 40. O sea, es una elección. En Capital yo no recuerdo que haya habido una elección donde el oficialismo haya obtenido un respaldo tan contundente. Más allá, repito, que es una primaria. Estos números van a cambiar en la general. Vamos a ver qué pasa por la general. Ahora, ahí está la gran pregunta en Catamarca. ¿Cómo van a cambiar? ¿Quién va a cortar? ¿Va a seguir siendo Juntos por el Cambio la principal oposición? ¿O estamos ante el nacimiento? ¿Y si Juntos por el Cambio queda tercero? A nivel provincial estoy hablando. Porque acá hay que pensar en esto. Hay una expectativa generada entre los libertarios.
hay una expectativa que es directamente proporcional, esa expectativa, a la falta de expectativa en el esquema de la oposición que obtuvo que hizo una elección mediocre, por decirlo menos. Bueno, 26 puntos es... hay algunos datos de esta mañana de la gente Juntos por el Cambio con la que hablamos. Bueno, habló Rubén Mansi esta mañana con Rayo Encasti. Bueno, reconoció la derrota, dijo que un gran número de gente avaló la política de Raúl Jalil. Bueno, que el discurso, no lo dijo casi que estaba equivocado, pero que la gente... Más o menos. Con el tema de la salud y demás es como que, bueno, no caló, digamos, Sí. en la sociedad. Y habló, hace en los bloques anteriores, hablamos con Carlos Molina. Uh-huh. Y dijo Carlos Molina que, bueno, que hay que reconocer que, bueno, que ha sido un triunfo contundente el del oficialismo provincial y que Juntos por el Cambio tiene que cambiar el discurso. ¿Por qué? Bueno, algo está pasando, digamos, ¿no? Tiene que cambiar el discurso, tiene que cambiar la política. Claro. Vamos, Juntos por el Cambio, a nivel local, también hemos señalado y reiterado, pues, tiene un tremendo problema de liderazgo vacante. No hay jefe, no hay una persona o un grupo de personas consistentes, sólidos, unidos, que diseñe una estrategia. Y eso hace muy dificultoso todo. Yo por lo pronto diría que el desafío inicial pasa por mostrar los dos esquemas unidos, el ganador y el perdedor, para sostener al menos esos 26 puntos. Ante una amenaza que ya no es el gobierno, No, ya es Milei. es Milei y es la representación local de Milei, inesperadamente. Uno de los grandes derrotados de todo esto es el empresario Javier Galán. Ya quedó afuera de este fenómeno. Sí, lo que sorprende, los datos que le decía en la categoría de intendente, su tocayo Varela, que el nivel de conocimiento no sé cuál será, creo que es escaso. Bueno, esto es, hay un fenómeno que el electorado ha elegido no tanto por la figura, sino por lo que tenía ganas de manifestar, que era una impugnación general a todos los actores, que tuvo su manifestación en Catamarca, 15%, no sé cuántas tercera fuerza sacó 15% en una gubernamental. En el año 2019, usted recordá, fue Barrio Nuevo, el candidato a vicegobernador era Grillo Ávila, y ya no llegaron a 15, andaban por el 10, por ahí, 15%. Una tercera fuerza que no tiene 2 años, en Catamarca no tiene ni un año de vida, nada de rodaje. Ya sacó el 15%, sin fiscales, 16%. sin aparato, sin nada. fiscales, sin aparato. Lea los resultados, de replicarse estos resultados. Es difícil que se repliquen tal cual como están, pero de replicarse, el gobierno, el oficialismo catamarqueño estaría llevando los 2 diputados nacionales. O sea, serían diputados nacionales Sebastián Nóbrega y Fernanda Ávila. No es seguro que vaya a ser diputado nacional ya en el buche y ganada, como se suponía que lo iba a tener Lobo Vergara, con solo ganar la interna de... No, hay que ver qué efecto tiene los libertarios. Y por ahí se quedan los libertarios con la Diputación Nacional. Fíjese que yo no recuerdo en este momento quién es el candidato a diputado nacional de los libertarios. No, la verdad que no recuerdo en este momento, pero por lo pronto en la Cámara de Diputados, por los números que hay, estarían entrando 3 o 4 diputados. De los libertarios, con estos libertarios, números. con Contra estos 5. Contra 5 o 6 de la oposición. De oposición, ya no digamos la oposición, porque Sí. no sabemos quién es la oposición. De Juntos por el Cambio. Y 12 del gobierno. Del gobierno. Y 12 del gobierno. Entonces, el desafío, los interrogantes mayores a nivel provincial y a nivel nacional también, son para Juntos por el Cambio, por la hegemonía o por la prevalencia, podríamos decir, en ese campo de la oposición, que
a nivel nacional es, digamos, no es tan clara esta pelea, porque se dio una elección de tercio. Pero acá en Catamarca es clarísima. O sea, reunidos los votos de Juntos por el Cambio con los libertarios, no alcanzan el 55-56% que sacó el gobernador Jalil. Y en Capital ni le digo. En Capital el intendente Sáenz sacó cerca de 40 puntos. Una tremenda elección en Capital del oficialismo. Así que en base, estos son los vectores que hay que ver cómo evolucionan hacia adelante, cómo evoluciona este proceso y cuál es la proyección y la capacidad para sostenerse de este fenómeno que se llama Javier Milei, que es él, ¿no? Es él. Y que no ha llegado a Catamarca. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Milei, de cara a octubre, bueno, diga voy a dar una vueltita por Catamarca? Usted fíjese en este marco que le estaba planteando a las provincias que todavía falta resolver su diseño provincial, como es el caso de Catamarca. ¿Qué le puede costar a Milei venir para acá? Nada. ¿Qué le puede costar a Mendoza? O ir a Santa Fe a apoyar, digamos, algún esquema de él. Porque, digamos, un eventual triunfo o un buen desempeño de candidatos que hicieron malos desempeños, esto se señalaba en todas las elecciones desdobladas, se decía, no, mire, en realidad los libertarios no sacó nada. Mira, La Rioja, por ejemplo. Vamos al ejemplo más claro, en La Rioja Menem había sacado el 15% y mire, ganó por 10 puntos. Obviamente, ahí ya está electo Quintela, ya está definido el escenario provincial. Claro. Bueno, ¿qué le puede costar a este hombre? Y recorrer por el tema de los legisladores nacionales que se definen también en octubre, habiendo obtenido estos resultados a nivel nacional. Ir a Santa Fe y decir, bueno, acá ganó Puyaro, pues mi candidato Echeverri, creo que se llamaba ahí en Santa Fe, que ha sacado el 5 o el 7, no ha llegado el 10 en la primaria, y bueno, vamos a ver si no llega el 10 en la general. Y lo mismo en Mendoza. Y venir a Catamarca y decir, bueno, ¿a usted qué le parece que llegue a meter un diputado nacional de Catamarca en lugar de que por lógica suponíamos todo que debe ir? Bueno, es impensable. ¿Ah? A un momento Fíjese, Jujuy. En Jujuy obtuvo una rotunda victoria, Milei, siendo el candidato a vicepresidente de Larreta el gobernador, Gerardo Morales, que ganó su sector, su candidato, ganó claramente la elección provincial, la gobernación. En Córdoba le ganó Milei al gobernador, a Schiaretti. Ahí Unión por la Patria quedó reducido a la insignificancia. Bueno, es un nuevo mapa de poder muy fragmentado. Lo que oculta esta ola morada, han pintado de morado, y lo hiciste en 16 distritos, es que en realidad el poder está fragmentado. La elección de Kicillof en provincia de Buenos Aires ha ganado la PASO por 4 puntos sobre Grindetti. En realidad no sobre Grindetti, sino sobre Juntos por el Cambio. Por 4 puntos. No es para tirar manteca al pecho. En Santa Cruz me parece que ha perdido el kirchnerismo. Sí. Entonces todo esto hay que ver porque el electorado está reacomodando, está induciendo o reclamando un reacomodamiento del diseño electoral, del diseño político del país, que sea más acorde a lo que está pasando. Ya digamos que esa grieta entre macristas y kirchneristas ya quedó muy atrás, o quedó muy reducida a un universo muy chiquito. Acá se están empezando a jugar otras cosas, y en ese marco se inserta una figura como la de Milei, y en realidad Milei, o quien sea el próximo presidente, va a tener por delante una tarea de reconstrucción política, porque van a tener una gran importancia, por ejemplo, los gobernadores. Sí. Hoy con estos números entra el balotaje Milei, ¿no? Y claro, si el ganador
Con estos números él iría a balotaje con Bullrich. Con Bullrich, sí. En realidad, no, con estos números él iría a balotaje con Massa. Con Massa. Porque Massa es el candidato, el segundo candidato más votado. Son conmovedores los esfuerzos de algunos medios nacionales para no decir eso. Para no decir que Massa es el segundo candidato más votado. En realidad, si hubiera balotaje, si esto no hubiera sido una primaria, sí, el balotaje sería entre Javier Milei y Sergio Massa. Bullrich quedó tercera. Sí, informalidad legal, digo, a través de un... Patricia Bullrich. Obviamente acá hay que ver... Pero también hay mucho, nosotros lo hemos visto en el conurbano, mucha feria, mucho emprendedor. ¿Y cómo queda el de Unión por la Patria? Con un dato a tener en cuenta. Hay un 31%, o sea, es el cuarto, digamos. Sería una elección de tercio, 30-30-30, le pongamos, 30-29-28, estamos ahí, de tercio. Y en realidad es una elección de cuarto. Porque hay un cuarto, hay un 30 que no fue a votar. Son 13 millones de votos. En realidad hay un altísimo nivel de abstención. No son 13 millones, son más o menos lo que sacó Milei. Es un altísimo nivel de abstención. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Dónde se va a mover ese electorado? En Catamarca, es más del 30 la abstención. Bueno, ¿a dónde va a votar? Van a votar Juntos por el Cambio, van a votar los libertarios, van a ratificar, van a robustecer el oficialismo. Bueno, esto como síntesis podría ser, bueno, en realidad no fue a nivel nacional una elección de tercio, sino fue una elección de cuarto. De cuarto. Va a tener que tener muchas tareas, digamos, políticas, por ejemplo, la oposición, porque ya no solo va a tener que competir por los votos con el oficialismo, sino también con Milei. No, claro, los opositores Juntos por el Cambio ya no compite, olvídese del oficialismo. ¿Usted sabe lo que significa revertir una distancia de 30 puntos? 30 puntos son. Sí. En esta situación. Obviamente lo que dice Carlos Molina y lo que dicen todos, bueno, hay que reacomodar el discurso. Bueno, mínimamente el resultado ha sido muy malo. Y en lugar de estar compitiendo con el gobierno, están compitiendo con los libertarios. Por eso digo. Están compitiendo por el dominio de la escena opositora en Catamarca. Lo que falta ver es cuál es la consistencia de los libertarios en adelante. Si esto es un fenómeno de coyuntura, qué posibilidades tiene de sostenerse, eso se va a ir despejando más adelante. Yo lo que digo es esto, la gente ya expresó su bronca, ya mandó el mensaje. Vamos a ver cómo descifran ese mensaje a nivel nacional. El mensaje en Catamarca fue claro, una revalidación total y absoluta del gobierno. Está arriba del 50%, más de la mitad de los votos, 55, 56% tiene Jalil, 60 tiene casi Sadi en la capital, digamos, no hay nada que interpretar en el mensaje. En Belén hablamos con Río, perdió, digamos, la intendencia, ¿no? Bueno. Ganó Yapura. Bueno. O sea... Y tenemos fenómenos localizados, con emergentes que lo iremos analizando más adelante. Pero por lo pronto decir esto, hay unos 13 millones de votos, más o menos, que no han asistido a nivel país. Una elección de cuarto, no de tercio. ¿Qué va a pasar con ese electorado? ¿Cuánto de ese electorado concurrirá a votar? ¿Y por quién va a votar? ¿Y a quién va a votar? Claro. Milei tiene 7 millones. 7 millones de votos. Es una diferencia, digamos, es una consistencia que no tienen los otros candidatos. Y el segundo es Massa. El desafío en realidad es para Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio el que debía armar un esquema para competir con este gobierno tan devaluado a nivel nacional. Y fracasó y se le coló a este hombre. Habrá que ver cómo sigue la historia.